Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestra serie de homotesia. En este capítulo en particular activaremos conocimientos previos, es decir, integraremos o recordaremos aquellos elementos que son esenciales para que puedas entender cómo se construye una homotesia. Veremos el concepto de vector y sus características de sentido, dirección y magnitud, y una de las operatorias que se pueden hacer con vectores, que es la ponderación de un vector. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, para trabajar entonces este nuevo tema, y cada vez que tengamos un tema nuevo tenemos que hacer una activación de conocimientos previos. ¿Qué significa eso? Recordar algunos conceptos o qué cosas son necesarias para poder trabajar este nuevo tema que es la homotesia, ¿ya? Y en este capítulo en particular nos vamos a centrar en un objeto matemático que tiene dirección, magnitud y sentido llamado vector. Y además de eso, dentro de la operatoria de vectores vamos a trabajar con algo que se llama la ponderación de un vector. Entonces, para partir, lo que vamos a señalar es que cuando nosotros tenemos dos puntos, si por ejemplo tengo un punto A, y desde este punto A hasta, quiero desde el punto A ir hasta el punto B, entonces tengo dos conceptos aquí involucrados. El primero es el camino o recorrido que yo decido tomar o considerar para ir desde A hasta B, ¿ya? Es decir, si yo quiero ir desde A hasta este punto, entonces puedo considerar quizás este conjunto de puntos que es el recorrido que yo voy a considerar, ¿ya? Y este recorrido o este conjunto de puntos recibe el nombre de la trayectoria. Entonces la trayectoria pasa a ser este camino que tú decides para ir desde A hasta B. Pero hay otro concepto acá involucrado que es, si yo quiero ir desde A hasta B, finalmente cuánto me desplazo desde A hasta B. Entonces cuando yo quiero trabajar el otro concepto que es el desplazamiento se mide en línea recta y por lo tanto el desplazamiento vendría a ser en línea recta la distancia que hay desde A hasta B. Y este desplazamiento nosotros lo vamos a representar en matemática con un objeto matemático que tiene dirección, magnitud y sentido y que se llama vector. ¿Ya? También podemos hablar de un segmento orientado, un segmento como parte de una recta. Pero en general el vector lo vamos a definir como un objeto matemático, ¿ya? Que tiene estas tres características. Entonces este vector, que va a indicar el desplazamiento desde A hasta B y que se define como esta distancia desde A hasta B en línea recta, en matemática lo podemos denotar, en este caso lo vamos a denotar de dos formas. La primera forma es señalar el punto inicial, que en este caso yo voy desde A hasta el punto B, y sobre el punto inicial y el punto final, entonces yo lo que hago es dibujar una flecha, ¿ya? Entonces el vector AB, punto inicial y punto final. Pero también cabe la posibilidad de que un vector tú lo puedas denotar con una letra minúscula, por ejemplo la letra U o la letra V, y hablamos del vector U o el vector V. Entonces vamos a tener estas dos formas de denotar este vector. Entonces vamos a mirar ahora cuáles son las características que tiene este vector. Tenemos entonces una dirección y esta dirección está determinada por la recta que contiene a este vector, pero dentro de los tipos de direcciones que vamos a considerar vamos a tener un vector con dirección vertical, ¿ya? En forma vertical. Vamos a considerar también vectores horizontales, y si no es vertical ni horizontal, entonces el vector va a tener una dirección oblicua, ¿ya? Entonces es súper importante que entiendas las características vertical, horizontal y oblicua, ¿ya? Ahí sí. Vamos a considerar estas tres direcciones: vertical, horizontal y oblicua, ¿ya? La segunda característica es el sentido, y este sentido está indicado por la punta de flecha, ¿ya? Es decir, en este caso el sentido puede ser de izquierda a derecha,
de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etc. ¿Ya? Entonces, hacia donde esté la punta de la flecha va a ser el sentido del vector. Y la tercera característica que tiene un vector es la magnitud, ¿ya? Y la magnitud representa el tamaño del vector. Y esta magnitud del vector la vamos a denotar con dos líneas verticales, donde podemos señalar el punto inicial y el punto final del vector. Tengo el vector AB con dos líneas verticales. O también puede ser la magnitud del vector U si lo denotas con una letra minúscula, ¿ya? Entonces, para poder entender el concepto de homotesia es súper importante entender estas tres características de un vector. Entonces, resumiendo, cuando nosotros tenemos dos puntos, si queremos ir desde A hasta B, una opción es la trayectoria, que finalmente es el recorrido que tú decides hacer para ir desde A hasta B, pero el desplazamiento tiene que ver cuánto te moviste desde el punto A hasta el punto B en línea recta, o la distancia que hay acá. Y esta distancia la vamos a denotar con un objeto matemático llamado vector. El vector con letras mayúsculas, punto inicial y punto final, o con letras minúsculas con una flecha sobre ella. Y este objeto matemático va a tener tres características: dirección, horizontal, vertical y oblicua; sentido, que está indicado por la punta de flecha, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etc. Y la magnitud del vector, que es el tamaño, ¿ya? Y el tamaño del vector, si nosotros trabajamos en hojas blancas, por ejemplo, si yo quisiera determinar cuál es la magnitud de ese vector, basta solamente con tomar regla, medir, y entonces yo puedo decir, miren, la magnitud de este vector es de 4 centímetros, porque es el tamaño que tiene el vector. Ahora, para poder trabajar la homotesia, es necesario que podamos analizar qué ocurre con estos tres elementos de los vectores. Entonces te hago la siguiente pregunta: ¿qué diferencia hay entre el vector AB y el vector BA? Si tú consideras dos puntos, tú consideras un punto A y consideras un punto B, entonces, si queremos dibujar el vector AB, aquí lo voy a dibujar con azul, el vector AB sería la distancia que hay desde el punto inicial, que es A, hasta el punto inicial, que es B. Por lo tanto tengo ese sería su representación, ¿ya? Entonces con lápiz azul, entonces nosotros vamos a colocar el vector AB, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos el punto A y el punto B, vamos a tratar de copiar la misma distancia. Tengo A y tengo B. Y ahora quiero dibujar el vector BA. Significa entonces que el vector BA es un vector que representa la distancia desde el punto inicial, que es B, hasta el punto inicial, que es A. Entonces ahora la punta de flecha va hacia el otro lado. Y este sería nuestro vector BA. Entonces, dentro de estos tres elementos, dirección, magnitud y sentido, ¿cuál es la diferencia que hay y cuál es la similitud? Si nosotros consideramos que entre los puntos está la misma distancia, ir desde A hasta B o desde B hasta A, desde el punto inicial al punto final o del final al inicial, finalmente lo que me estoy desplazando es lo mismo, porque la distancia se mide en línea recta. Por lo tanto, la magnitud es la misma. El tamaño de los vectores, ir desde A hasta B o de B hasta A, es exactamente igual, porque el desplazamiento. La dirección también es la misma, porque tengo una dirección que es oblicua. Ahora, cuando hablamos de dirección también tiene que ver como el grado de inclinación que tiene con respecto al eje de las X, ¿ya? Por lo tanto, considerando los puntos A y B, la dirección sería exactamente igual. Lo que cambia finalmente aquí es el sentido, porque si tú te das cuenta, la punta de flecha ya va hacia el otro lado. Entonces estos vectores deberían tener la misma magnitud, porque es el mismo tamaño, la misma dirección, porque es una dirección oblicua, y el grado de inclinación es el mismo, pero el sentido cambia. Entonces vamos a tener vectores que de alguna manera van a tener igual sentido, distinto sentido, igual magnitud, distinta magnitud, y lo mismo que pasa con las direcciones, que pueden ir variando. Entonces, de acuerdo a esa variación de los tres elementos, tenemos que ir sacando algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora
es recordar también una de las operaciones que se pueden hacer con estos vectores. Ahora, teniendo claro que los vectores son estos objetos matemáticos, lo que nosotros podemos hacer ahora es operar con ellos. Y cuando hablamos de operatoria, significa que nosotros podemos adicionar vectores, podemos sustraer, podemos multiplicar vectores, pero para este capítulo en particular nos vamos a centrar en una operatoria que es la ponderación de un vector. ¿Y qué es ponderar un vector? Ponderación de un vector es multiplicar la magnitud por un escalar, ¿ya? Multiplicar la magnitud, es decir, lo que vamos a hacer cuando nosotros estamos ponderando un vector es considerar el tamaño del vector y multiplicarlo por un escalar. Y cuando hablamos de un escalar, significa que el tamaño del vector lo vamos a multiplicar por un número real, es decir, un número positivo, negativo, por cero, decimal, fraccionario, un número irracional también, es decir, cualquier número real que tú conozcas. Si multiplicas el tamaño del vector, entonces lo que estás haciendo ahí es ponderarlo. Y ese escalar es el que nosotros vamos a conocer con la letra griega lambda. ¿Ya? Yo lo dibujo así. Si lo quieres buscar después en Google, vas a encontrar a lo mejor una forma más bonita de establecer la letra griega. Pero para nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar la magnitud del vector por este escalar. Ahora, si nosotros pensamos en un vector, ¿ya? Si nosotros pensamos, por ejemplo, ya supongamos que esto es un vector. Si mostramos, es una flecha, ¿cierto? Este segmento es un segmento orientado, este objeto matemático que tiene dirección, magnitud y sentido. Si yo multiplico la magnitud de este vector por algún escalar, necesariamente algo le tiene que ocurrir. Porque aquí lo que tenemos que pensar es, a ver, si tengo un vector que tiene cierto tamaño y lo multiplico, por ejemplo, por 1, ¿qué le va a pasar al tamaño del vector si multiplico por 1? O si multiplico por 2, o si multiplico por un medio. Y también la pregunta es qué le va a ocurrir al vector si multiplicamos por un valor negativo. Porque si este vector, por ejemplo, si yo tengo este vector y entonces con regla yo sé que esto mide 13 centímetros, si lo multiplico, por ejemplo, por menos 2, me daría menos 26. Pero resulta que las distancias no son negativas. Entonces tenemos que observar ahora y tenemos que analizar ¿qué le va a ocurrir al vector cuando nosotros la magnitud la empecemos a multiplicar por un valor real? Es decir, empecemos a ponderar. Entonces ahora te voy a invitar a que observemos y analicemos qué le va a ocurrir a este vector para distintos escalares con los cuales vamos a trabajar. Y la ponderación de un vector va a influir en el sentido del vector y va a influir en el tamaño del vector o la magnitud del vector, pero no va a influir en la dirección del vector, ¿ya? Entonces, aquí yo necesito que puedas entender que cuando el vector, ¿ya?, sea un valor positivo, vamos a hablar, ya sea positivo o negativo, vamos a hablar del sentido del vector, solamente del sentido. Aquí necesariamente vamos a tener que sacar conclusiones con respecto al sentido y con respecto al tamaño. Entonces, lo primero que vamos a mencionar, y después esto lo vamos a llevar a la práctica, es que si este escalar, que es lambda, es un valor mayor que 0, entonces lo que va a ocurrir con el vector o con la flecha es que mantiene su sentido. ¿Ya? Mantiene el sentido. Es decir, que si el vector, por ejemplo, la punta de flecha va de izquierda a derecha, y tú multiplicas por un escalar positivo, entonces la punta de flecha se mantiene en ese sentido. Si el escalar es positivo, mantiene el sentido. Ahí vamos a hacer varios ejemplos, ¿ya? Mantiene el sentido. Pero si el escalar es un valor negativo, entonces lo que va a ocurrir con el vector es que cambia de sentido. Cambia de sentido. Es decir, si yo, por ejemplo, un vector lo multiplico por 2, entonces el vector va a mantener su sentido y va a seguir la punta de flecha hacia el mismo lugar, pero si yo multiplicara por menos 2, entonces la punta de flecha va a cambiar. ¿Por qué? Porque el sentido va a ser distinto. Estamos multiplicando la magnitud del vector con un valor negativo. Por lo tanto, como la distancia no puede quedar negativa,
lo que te va a indicar ese negativo del escalar es que la flecha la tienes que dibujar hacia el otro lado, porque su sentido va a cambiar. Y por otro lado, vamos a hablar con respecto al tamaño y vamos a decir lo siguiente. Si el valor absoluto del escalar es mayor que 1, entonces el vector aumenta de tamaño. Por ejemplo, si tú el vector lo multiplicas por 2, como el valor absoluto es mayor que 1, el vector va a aumentar de tamaño. Y si lo multiplicas, por ejemplo, por menos 2, el valor absoluto del menos 2 también es mayor que 1 y por lo tanto multiplicarlo por menos 2 también implica que el vector va a aumentar de tamaño. ¿Ya? Multiplicarlo por 2 o por menos 2 aumenta de tamaño. Lo que los hace distintos es lo anterior, que es el sentido, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y si el escalar con el cual tú vas a trabajar es menor que 1 y obviamente al ser un valor absoluto es mayor que 0, si el valor absoluto del escalar se mueve entre 0 y 1, entonces el vector disminuye de tamaño. Si tú, por ejemplo, multiplicas por 0,5, la flecha que tienes dibujada se va a reducir de tamaño. Y si tú multiplicas por menos 0,5, la flecha que vas a dibujar también se disminuye de tamaño, pero el sentido va a cambiar. Entonces, cuando nosotros queramos multiplicar un vector por un escalar, existen dos cosas que van a ocurrir. Primero, es la conclusión que vas a sacar con respecto al sentido, y esto es súper importante para entender después la homotesia, la conclusión que saques con respecto al sentido, y la otra conclusión es lo que ocurre con respecto al tamaño. ¿Ya? Aumenta de tamaño o disminuye de tamaño, mantiene el sentido o disminuye el sentido. Entonces, para poder integrar esto, vamos a hacer ahora una actividad donde te voy a presentar un vector, un escalar, y vamos a ver qué le ocurre a ese vector cuando multipliquemos su magnitud por el escalar que nosotros vamos a trabajar. Y veamos entonces el primer ejemplo de lo que le ocurre a un vector en este trabajo de la ponderación, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo un vector AB y que vamos a denotar con su punto inicial y un punto final, que en este caso estaríamos trabajando con el vector que va desde A hasta B, ¿ya? Vector AB. Y lo que vamos a hacer, porque esto es súper importante para el trabajo de la homotesia, es determinar la magnitud de este vector. ¿Cómo la determino en una hoja blanca? Porque ese va a ser nuestro primer trabajo. Yo voy a tomar una regla, voy a medir, entonces por ejemplo acá este vector que tengo en mi hoja blanca va del 4 hasta el 12, por lo tanto mide 8 centímetros. Entonces este es un vector de tamaño 8 centímetros. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es considerar un escalar, ¿ya? Es decir, vamos a ponderar el vector. Y vamos a considerar, por ejemplo, un escalar igual a 0,5. 0,5. Es un número real, 0,5. Si tú lo quieres representar como un cociente, es un medio. Entonces, para poder ponderar un vector, lo que se hace es que el escalar va a multiplicar la magnitud del vector. El escalar va a multiplicar la magnitud del vector. Y entonces en este caso lo que vamos a hacer es considerar el 0,5 y lo vamos a multiplicar por la magnitud que es 8. Y cuando tú multipliques 0,5 por 8, el resultado va a ser igual a 4. ¿Ya? Ahora, la conclusión que nosotros vamos a sacar, que como el escalar es un valor positivo, necesariamente tenemos que sacar dos conclusiones con respecto al sentido y con respecto al tamaño del vector. Entonces, con respecto al sentido, como el escalar es un valor positivo, el nuevo vector que nosotros vamos a dibujar, entonces va a ser un vector que mantiene el sentido, porque es positivo. ¿Ya? Y respecto al tamaño, podemos decir que el nuevo vector que vamos a dibujar disminuye porque el valor absoluto del escalar es menor que 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que si este vector AB, que medía 8 centímetros, va a mantener su sentido porque el escalar es positivo y además va a disminuir de tamaño porque el valor absoluto es menor que 1, lo que vamos a hacer ahora es dibujar un vector que tenga el mismo sentido
pero tamaño distinto. ¿Cuál va a ser el tamaño? El tamaño es 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a mantener el sentido, nosotros tenemos que dibujar un vector que vaya desde el punto A y mantenga la dirección de la flecha, porque el sentido es el mismo. Pero como el tamaño disminuye, entonces, y disminuye a 4 centímetros, vamos a dibujar entonces un vector que parte desde A y llega hasta, en este caso, este punto, porque resulta que este nuevo vector que he dibujado encima mantiene el sentido, pero disminuyó el tamaño. Y este nuevo punto que nosotros vamos a tener aquí, lo vamos a llamar con, bueno, vamos a considerar la misma letra y vamos a colocar este famoso B'. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un nuevo vector, que en este caso sería AB', que es la ponderación del vector AB. Y obviamente que el módulo del vector AB' es la mitad, porque el escalar es 0,5, del módulo de AB. Entonces vamos a tener dos vectores aquí. Vamos a tener el vector AB', ¿ya? Donde el módulo de AB' es igual a 4 centímetros, el módulo. Y además de eso, vamos a tener el vector AB, que era el inicial, donde su módulo es de 8 centímetros. Y vamos a decir entonces que AB' es una ponderación del vector AB. ¿Bajo qué escalar? Un escalar 0,5. Y como el escalar es positivo, el vector mantuvo su sentido, pero como su valor absoluto es menor que 1, entonces disminuye el vector. Segundo ejemplo. Observa aquí que tengo un vector que parte desde A y llega hasta B, y por lo tanto para nosotros va a ser el vector AB, punto inicial y punto final. Y lo que vamos a hacer es calcular el módulo de este vector. ¿Ya? ¿Cómo calculo el módulo en una hoja blanca? Tú tomas una regla, ¿cierto? Mides aquí y este vector mide 1, 2, 3, 4, 4,5 centímetros. Entonces tengo aquí 4,5 centímetros de un módulo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es ponderar el vector y vamos a elegir un escalar. ¿Qué escalar voy a considerar acá? Supongamos, vamos a considerar un escalar igual a 2. Como es un número real, el escalar es 2. Lo vamos a colocar con un lápiz un poquito más oscuro para que se note aquí. El escalar es 2. Entonces, frente a este escalar que es igual a 2, nosotros tenemos que sacar conclusiones con respecto al sentido y con respecto al tamaño. Siempre el escalar te tiene que dar esas dos informaciones. Ahora, respecto del sentido, como el escalar es 2 y es un valor positivo, entonces vamos a decir que el nuevo vector que vamos a dibujar mantiene el sentido. Es decir, si la flecha va en esa dirección, entonces la nueva flecha tendrá que seguir ese sentido. ¿Ya? Recuerda que la dirección no cambia. Ahora, con respecto al sentido, como el escalar es positivo, entonces el sentido se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? Que si la flecha va hacia ese lado, bueno, el nuevo vector que vamos a dibujar debe mantener el sentido de la flecha. Y con respecto al tamaño, como el valor absoluto del 2 es mayor que 1, entonces necesariamente el vector que vamos a dibujar aumenta de tamaño. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como el módulo del vector es 4,5 y queremos ponderar bajo este escalar que es igual a 2, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponderar este vector, es decir, vamos a multiplicar su módulo por un escalar, y entonces este escalar para nosotros es igual a 2. Entonces tú vas a decir 2 multiplicado por 4,5. Y si el 2 lo multiplicas por 4,5 da como resultado 9. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dibujar un vector que tenga el mismo sentido, ¿ya? Pero obviamente va a aumentar de tamaño. Entonces, yo parto desde A, mantengo el sentido del vector, entonces voy desde aquí, y este vector lo aumento hasta completar 9 centímetros, que en este caso
nosotros tendríamos que llegar hasta aquí, ¿ya? Y este punto que tenemos acá como punto final lo vamos a llamar B'. B'. Entonces vamos a decir que AB' es el vector o es la ponderación del vector AB. ¿Ya? Entonces vamos a decir acá que AB', el módulo de este vector AB' es igual a 9 centímetros, mientras que AB es 4,5. Es decir que AB' representa la ponderación, porque finalmente tú lo que hiciste fue ponderar con un 2. Entonces el tamaño aumenta y aumenta el doble, pero el sentido también se mantiene. La flecha va en el mismo sentido y el vector aumentó de tamaño. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos el siguiente vector, ¿ya? Este es un vector que parte desde A y llega hasta la punta de flecha que es B. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es calcular el módulo del vector. Tomamos nuestra regla, medimos, ¿cierto? Y en este caso 1, 2, 3, 3,5. Entonces el módulo del vector es igual a 3,5. ¿Ya? En este caso son 3,5 centímetros, que es el tamaño del vector. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar un escalar, ¿ya? Y vamos a considerar un escalar, y este escalar lo vamos a considerar como un valor menos 2. ¿Por qué? Porque el escalar, recuerda que es un número real. Entonces veamos qué ocurre si el escalar es menos 2. Respecto del sentido, como el escalar es negativo, entonces si el escalar es negativo, el sentido de la flecha va a cambiar. ¿Y qué significa eso? Que si la flecha tiene ese sentido, entonces ahora el sentido tiene que ir hacia el otro lado. Y ahí te lo voy a explicar cuando dibujemos el vector. Pero aquí yo quiero que entiendas que el sentido de la flecha necesariamente va a cambiar. Y respecto del tamaño, como el valor absoluto de menos 2 es mayor que 1, entonces tenemos que dibujar un vector que es más grande porque aumenta, ¿ya? Entonces, ¿qué va a implicar? Que el nuevo vector que nosotros vamos a dibujar debe tener distinto sentido y aumentar de tamaño. Ahora, ¿cuál va a ser el tamaño del vector? Y eso lo vamos a obtener cuando ponderemos el vector con este escalar. Eso significa que si yo pondero el módulo, el AB, va a significar que el menos 2 lo vamos a multiplicar por 3,5. Y aquí hay que entender que si yo multiplico menos 2 por 3,5, el resultado da menos 7. Pero no significa que el módulo sea menos 7. ¿Ya? Aquí hay que entender esto como... porque recuerda que las distancias son siempre positivas. Lo que está indicando este negativo tiene que ver con el sentido del vector. Yo tengo un nuevo vector de módulo 7, pero con sentido contrario. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? Si el vector va desde A hasta B y no puede tener el mismo sentido, entonces, si este vector mide 3,5, ¿ya? Y yo aumenté al doble porque aumentó de tamaño, entonces debo dibujar un vector que parta desde A, pero el sentido del vector tiene que ser distinto, tiene que ir hacia el otro lado. Por lo tanto, mi vector lo voy a dibujar hacia acá. Y obviamente el tamaño tiene que aumentar. Por lo tanto, este nuevo vector, aquí vamos a tener un B', significa que este vector tiene un módulo 7, pero el sentido es distinto, porque tú lo que hiciste fue ponderar con un escalar que es menos 2. El negativo me indica que va hacia el otro lado, y el 2 me está indicando que el vector, su módulo, aumentó al doble. ¿Ya? Por lo tanto, este vector tiene un módulo 3,5. Lo voy a anotar aquí, porque aquí hay que tener hartos cuidados con respecto a las ponderaciones. Este vector tiene un módulo 3,5 y este vector tiene un módulo 7. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El sentido y el tamaño. El tamaño claramente es distinto, el sentido también, y la dirección se mantiene. Cuando después nosotros saquemos conclusiones, ponderar un vector significa que puede cambiar el sentido o el tamaño, pero la dirección se mantiene. Y ahí hay un concepto
que vamos a mirar después en las ecuaciones vectoriales. Pero aquí yo quiero que entiendas que cuando ponderes un vector, estás cambiando el sentido, en algunos casos, o el tamaño. La dirección se mantiene. Y en el cuarto caso, o el cuarto ejemplo que te quiero mostrar, es que yo tengo el siguiente vector, que es un vector que parte desde A y llega hasta B, y lo que vamos a hacer es calcular su módulo. Vamos a calcular el módulo del vector. Y en este caso, si yo mido, este vector tiene un módulo de 6 centímetros. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que elegir un escalar. Y vamos a considerar un escalar igual a menos 0,5. El escalar que yo voy a considerar acá va a ser menos 0,5. Entonces tenemos que observar qué le va a ocurrir al vector si yo pondero ahora con un escalar menos 0,5. Respecto al sentido del vector que vamos a dibujar ahora, como es un valor negativo, necesariamente el sentido va a cambiar. Por lo tanto, si el sentido de la flecha es hacia allá, y como cambia, entonces tendrá que ir hacia el otro lado. Es lo que vamos a dibujar después. Y respecto del tamaño, como el valor absoluto de menos 0,5 es menor que 1, entonces el tamaño del vector va a disminuir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer es ponderarla, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros tendríamos que aquí calcular es la ponderación de este vector. Entonces, yo voy a ponderar el módulo del vector, lo voy a multiplicar por un escalar, es decir, por un valor real, y en este caso el escalar es menos 0,5. Pero si el menos 0,5 lo multiplico por 6, el resultado da menos 3. Y aquí lo que hay que entender es que el módulo no es que sea menos 3, porque los módulos son una distancia y las distancias son positivas. Este negativo lo que nos está indicando es que el sentido del vector nuevo necesariamente va a cambiar. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Si el vector va desde A hasta B y debo dibujar un vector que vaya en sentido contrario, entonces, si este vector medía 6 centímetros, yo mantengo la dirección del vector, ¿ya? Y dibujo un vector que tenga módulo 3 hacia el otro lado. Entonces voy a tener 1, 2 y 3 hasta acá. Y este punto para mí va a ser ahora B'. Y ahí entonces tenemos la ponderación, ¿ya? Entonces, este vector mide 3 centímetros. En cambio el azul, el vector de arriba, mide 6. Porque lo que hicimos fue el azul, que mide 6, ponderarlo con un menos 0,5. Por lo tanto, el vector con el negativo cambia de sentido, se dibuja hacia el otro lado. Y el 0,5 lo que hace es disminuir el tamaño, ¿ya? Entonces, ponderar un vector significa hacer una modificación del sentido y del tamaño, pero nunca de la dirección. Hemos recordado el concepto de vector, sus características y qué ocurre con un vector cuando realizamos una ponderación. En el próximo video empezaremos a construir homotecias y veremos cuáles son las implicancias de la ponderación de un vector en la construcción de estas nuevas figuras. Así que los dejo invitados para mirar nuestros próximos videos educativos. Si no se han suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción. Comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.